Abraham, gusto saludarle. Le saluda y le reitera el grupo número 9 para hablar acerca de las normas internacionales de auditoría como última actividad pues, de la clase de auditoría en sistemas de información número 2. Se nos planteaba una serie de interrogantes, las cuales vamos a dar nuestro punto de vista con nuestro grupo, y la primera era el objetivo de la NIA 240. Cabe resaltar que NIA es norma internacional de auditoría, ¿verdad? Y la NIA 240, para ser específico, está relacionada a la responsabilidad que tiene un auditor cuando encuentra lo que es fraude en los estados financieros. Cabe resaltar que estas NIAs están orientadas a la autoría que se desarrolla en estados financieros. Y hay algunos aspectos importantes que nosotros como grupo queremos resaltar. El auditor, cuando toca o visualiza esta NIA, tiene que considerarse ser un escepticista y tener un escepticismo profesional. ¿Qué quiere decir eso? Que debe de mantener una actitud sin llegar a confundirse, pero que siempre se cuestiona y siempre está alerta de las cuestiones que están pasando. Eso quiere decir escepticismo. Lo miro, pero siempre me cuestiono qué hay más allá o qué puede haber más allá. Luego de eso, también un auditor debe de evaluar el riesgo. Esta NIA pide que hay que realizar procedimientos para identificar, para evaluar los riesgos de incorrección material debido a fraude. Luego de identificar riesgos y evaluarlos, debe de darle una respuesta basándose en los riesgos identificados. Y por último, debe de haber una comunicación donde la firma de auditoría debe de comunicarse con la administración y los encargados del gobierno sobre los hallazgos de fraude y los riesgos de fraude. Cabe aclarar, antes de darle paso a mi compañera, que hay que saber identificar que los estados financieros pueden tener incorrección material, que incorrección es que no está bien, por dos sentidos, ya sea por un fraude o por un error. ¿Cómo se puede diferenciar una de la otra? Ok, fraude es el hecho de ya sea sustraer información o sustraer bienes de manera intencional. Y cuando no es intencional, entonces estaríamos hablando de un error. Con esto, cabe aclarar, de lo que nos habla la NIA 240, le damos paso a nuestra compañera. Buenas noches, les saluda Larisa y en este caso la aplicación de la NIA 240 se da en la planificación de la auditoría para identificar sus factores de riesgo relacionados con el fraude como presiones, oportunidades, justificaciones que podrían llevar irregularidades. También se evalúa la efectividad de los controles internos de la entidad en la previsión y detección de fraude. También se aplica la NIA 240 en la ejecución de procedimientos de auditoría, al realizar pruebas específicas para abordar los riesgos de fraude identificados, como la revisión de asientos contables, ajustes significativos o transacciones inusuales. También se evalúa las áreas críticas, como reconocimiento de ingresos y estimaciones contables, que suelen ser susceptibles a manipulación. Y por último, se aplica en la comunicación y documentación. Si se detecta indicios de fraude o el auditor debe informar oportunamente a la dirección, al gobierno corporativo y a las autoridades competentes, según corresponda. También se documenta en los papeles de trabajo los riesgos identificados, los procedimientos aplicados y las conclusiones alcanzadas. A continuación, mi compañero Gerson. Buenas noches, ingeniero Abraham. Les saluda Gerson Aldana y yo les voy a hablar sobre cómo se aplica la NIA 315. Bueno, antes que todo es muy importante mencionar el alcance que tiene esta NIA 315. Bueno, esta se enfoca en que el auditor básicamente debe de obtener un conocimiento de la entidad, de su entorno y del control interno para con ello pues poder detectar errores de riesgo material, como lo decía nuestro compañero Sergio, que pueden ser fraude o error en los estados financieros.
Entonces, la aplicación de esta NIA se basa en los siguientes pasos. Número 1, pues el auditor debe de obtener conocimiento de la entidad de su entorno, como yo lo mencionaba. En este apartado, pues el auditor puede indagar sobre la naturaleza del negocio, las actividades principales que tiene, los productos o servicios que ofrece, así también obtener el conocimiento del sector económico, cuáles son los factores externos que lo afectan, la competencia y cualquier otra circunstancia relacionada. También conocer sobre las políticas contables que maneja la empresa, cómo registra, clasifica y presenta su información financiera. Como segundo paso, el auditor debe de comprender y evaluar el control interno. En este paso, lo que se busca es que el auditor identifique áreas de debilidad o fortaleza en el interior de la empresa. Dentro de esto, pues, conocer acerca de lo que es el ambiente de control, revisar la cultura organizacional, los valores éticos, conocer sobre las actividades de control, evaluar cómo la entidad genera y transmite información financiera relevante y confiable, verificar los mecanismos que utiliza la entidad para supervisar y mejorar continuamente su control interno. Como tercer paso tenemos la identificación y evaluación de riesgo. Bueno, una vez que el auditor haya obtenido el conocimiento de la entidad, de su entorno y del control interno, pues el auditor, su trabajo es identificar riesgos que pueden generar errores materiales. Estos riesgos los va a identificar en lo que son los estados financieros, en las aserciones. Seguidamente diseña y aplica lo que son los procedimientos de auditoría, que dentro de estos están las confirmaciones, que las confirmaciones consisten en verificar los saldos y transacciones con los terceros. También puede aplicar procedimientos como inspección, examinar físicamente lo que son los activos, documentos y registros. También puede aplicar el procedimiento analítico, que es comparar tendencias, relaciones financieras y así muchos más procedimientos de auditoría. Por último, el auditor, la norma exige al auditor que registre de manera completa y detallada todo este proceso que haya llevado en esa empresa, que registre lo que es la información que obtuvo sobre la entidad, su entorno, el control interno, que registre lo que son los riesgos de error material identificados y los procedimientos diseñados y aplicados para pues, poder responder a dichos riesgos. Bueno, esto ha sido mi parte y los dejo con mi compañero Omar. Buenas noches, ingeniero Bran y compañero. Como siguiente punto tenemos qué nos dice la NIA 315 respecto al control interno y la responsabilidad del auditor. Respecto al control interno, el auditor deberá obtener un entendimiento de lo siguiente, que son los factores relevantes de la industria, regulatorios y de otros factores externos, incluyendo el marco de referencia de información financiera aplicable, la naturaleza de la entidad, la selección y aplicación de políticas contables por la entidad, incluyendo las razones para los cambios correspondientes, los objetivos y estrategias de la entidad y los riesgos de negocios relacionados que puedan dar como resultado riesgos de error material. Y finalmente la medición y revisión del desempeño financiero. Añadiendo a esto, para comprender un poco más sobre lo que nos menciona la NIA 315, el objetivo de esta es la fiabilidad de los estados financieros, la eficiencia de las operaciones y por último, el cumplimiento de las leyes y regulaciones. En cuanto a la responsabilidad del auditor, en la siguiente diapositiva nos dice de que la responsabilidad del auditor es evaluar el control interno, centrándose en los controles relevantes para la auditoría, identificar los riesgos de incorrección material, esto para saber en qué nos podrían afectar en los estados financieros, y finalmente diseñar procedimientos de auditoría adecuados. Según los riesgos identificados, el auditor deberá diseñar procedimientos para obtener suficiente evidencia
que permita expresar una opinión viable a los estados financieros. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero Brand y compañeros. Finalmente yo continuaré con lo que es la NIA 330, que en esta es cómo se aplica. Principalmente se aplica proporcionando lo que es un marco para que el auditor pueda responder a los riesgos identificados durante la auditoría que se haga. Basándose estas en la evaluación de estos, el auditor debe de diseñar y ejecutar lo que son procedimientos adecuados para poder mitigar los posibles riesgos de error material y asegurar que la auditoría sea efectiva. El auditor también debe de diseñar y desempeñar lo que son procedimientos adicionales de auditoría, cuya naturaleza, oportunidad y extensión se basen y respondan a los riesgos evaluados de representación errónea y de importancia relativa a nivel de las aseveraciones. Luego tenemos estos 3 pasos en sí para poder aplicar lo que es esta NIA. Primero tenemos lo que es evaluando los riesgos de incorrección material. Aquí el auditor evalúa lo que es el sistema de control interno y los riesgos inherentes a las claves de los estados financieros. También debe el auditor de identificar y evaluar los riesgos de incorrección material, tanto por lo que es el fraude como por error en los estados financieros. Esto se realiza a partir de la comprensión del negocio y los procesos que pueden generar ciertos riesgos significativos. Luego tenemos lo que es realizando pruebas de control. En estas se utilizan para evaluar la efectividad del control interno, si es relevante para los procedimientos de auditoría y para lo que es reducir la necesidad de procedimientos sustantivos adicionales. Por último, tenemos la consideración de los riesgos de fraude. Aquí se deben de implementar procedimientos adecuados para abordar estos riesgos. Estos deben ser considerados como significativos para los ingresos. Esta ha sido nuestra presentación, ingeniero. Muchas gracias.